Las luces fluorescentes del pasillo del hospital parpadeaban con molesta regularidad, proyectando una fría luz blanca sobre el suelo de linóleo. Valerie aferró el vaso de plástico con café frío de la máquina y miró a su marido a través de la puerta de cristal de la habitación. Christopher yacía en la cama del hospital, con la pierna izquierda sujeta a una estructura metálica y el brazo derecho escayolado. Los moratones de su rostro le hacían parecer un extraño, pero sus ojos seguían siendo los mismos, atentos, exigentes, sin perder detalle. El accidente había ocurrido la noche anterior en el cruce de Lindell Boulevard y Kings Highway. Christopher había vuelto del trabajo más tarde de lo habitual, lo que ya de por sí era extraño, dada su costumbre de controlar cada minuto de su horario. Valerie recordaba que la había llamado a las 7:30 y le había explicado irritada que se había retrasado por un proyecto urgente. No era habitual en él. Solía planificar su jornada hasta el último detalle y siempre avisaba de cualquier cambio con antelación. Un camión se saltó un semáforo en rojo y chocó contra el lado del conductor de su berlina plateada. Valeria recibió una llamada de la policía a las 11:30, mientras se preparaba para acostarse. El agente de guardia le comunicó con tono tranquilo y profesional que su marido había sufrido un grave accidente y estaba ingresado en el Hospital San Lucas. El corazón le latía tan deprisa que le retumbaban los oídos y las piernas le flaqueaban. Cogió las llaves del coche con manos temblorosas y cruzó la ciudad a toda velocidad, saltándose todas las normas de velocidad. «Val, ven aquí», gritó Christopher al darse cuenta de que su mujer se había asomado a la ventana. Su voz sonaba ronca por los analgésicos, pero el tono de mando familiar seguía ahí. «No te quedes ahí sola». Valerie volvió a su cama y se sentó en la dura silla de plástico que se le había hecho dolorosamente familiar en las últimas 24 horas. Se pasó una mano por el pelo, recogido en una descuidada coleta, y sintió el cansancio que se acumulaba con cada hora que pasaba entre aquellas paredes estériles. El olor a desinfectante se había apoderado de su ropa, y el zumbido constante de los equipos médicos le provocaba dolor de cabeza. «¿Cómo te encuentras?», preguntó, aunque ya se lo había preguntado docenas de veces a lo largo del día. «Estoy bien», respondió Christopher, pero su rostro se contorsionó de dolor al intentar cambiar de postura. La vía intravenosa de su mano se sacudió con el movimiento, y los monitores situados junto a la cama mostraron un pulso acelerado. «Lo importante es que estás ahí. No quiero que estés fuera mucho tiempo». Valeria asintió, mirándole la cara pálida. Incluso ahora, mientras yacía indefenso, conectado a las máquinas, su primera preocupación era controlar sus movimientos. Anoche, cuando ella llegó al hospital, él insistió en que se quedara, aunque los médicos dijeran que su estado era estable. La había cogido de la mano incluso cuando se quedó dormido bajo los efectos de la morfina, y se despertaba cada vez que ella intentaba liberarse. Por la ventana de la habitación se veían los tejados de West St. Louis, y el famoso arco se perfilaba a lo lejos. Valerie contempló esta vista y pensó en lo poco que conocía esta ciudad, a pesar de llevar 3 años viviendo aquí. A Christopher no le gustaban los paseos largos ni los viajes espontáneos por barrios desconocidos. Sus rutas eran predecibles: casa, trabajo, la tienda de comestibles, a veces un restaurante que él mismo elegía. La puerta de la habitación se abrió y entró una enfermera con una bandeja de medicamentos. Era una mujer de mediana edad, de pelo oscuro y ojos amables, a la que Valeria había visto por la mañana durante las rondas de los médicos. La etiqueta con su nombre decía Linda Carter. Comprobó las lecturas de los instrumentos, anotó algo en el historial del paciente y preparó una jeringa de anestésico. «Es la hora de la inyección, señor Blackwood», dijo con una sonrisa profesional. «Le ayudará a dormir mejor antes de la operación». Christopher dejó que le administrara la inyección, pero no apartó la mirada de Valerie. «Enfermera», se dirigió a Linda mientras limpiaba la jeringa usada. «Mi mujer estará aquí toda la noche. ¿Puede traerle otra manta?» «Claro», le sonrió Linda a Valerie. «Piénsalo, querida. Dormirás mucho mejor en casa. Mañana va a ser un día muy largo». «No, ella se queda», intervino rápidamente Christopher. «La necesito cerca». Linda lo miró sorprendida, pero no dijo nada. Valerie vio que la enfermera la miraba fijamente durante un segundo, como si quisiera decir algo, pero cambió de opinión. El doctor Mills, un cirujano ortopédico de unos 50 años, de sienes canosas y movimientos seguros,
Entró en la habitación con un portapapeles en la mano, aproximadamente una hora después de la inyección. Vestía un uniforme quirúrgico verde, lo que indicaba que acababa de terminar una operación en una ala vecina del hospital. Su bata blanca mostraba pequeñas manchas que no había tenido tiempo de lavar, y unas ojeras de cansancio persistían bajo sus ojos. Señor Blackwood, ¿cómo se encuentra? El médico se acercó a la cama y empezó a examinar la escayola del brazo del paciente, palpando suavemente los dedos, comprobando la circulación. ¿Es tolerable el dolor? Sí, está bien, intentó levantarse Christopher, pero gimió. La anestesia aún no había hecho todo su efecto y cada movimiento le resultaba difícil. ¿Cuándo podré salir de aquí? El doctor Mills miró las radiografías conectadas a la tableta y frunció el ceño. Escrutó las imágenes de los huesos, cotejándolas periódicamente con las anotaciones de la historia clínica. Me temo que no tan rápido como le gustaría. La fractura de fémur es bastante grave y requerirá cirugía. Hemos programado la cirugía para mañana por la mañana a las 9. Vamos a poner una placa de titanio y tornillos para fusionar el hueso correctamente. Sin ella, la pierna puede quedar más corta o no estar bien fusionada. Valeria sintió que el corazón le latía más deprisa. La operación significaba unos días más en el hospital, más tiempo en este espacio reducido, donde cada sonido, desde el crujido del equipo médico hasta los pasos de las enfermeras en el pasillo, la ponía nerviosa. Se imaginaba pasar otra noche aquí, en una silla incómoda, despertándose con cada pitido de los monitores. ¿Y el brazo?, preguntó Christopher, levantando la extremidad escayolada. La escayola era pesada e incómoda, los dedos ligeramente hinchados y sobresalían por debajo del vendaje. El brazo era más fácil. Una fractura limpia del radio se curaría sola en 6 u 8 semanas. Lo principal es no cargarlo y acudir regularmente a las revisiones, pero no se puede prescindir de la operación. El doctor Mills cerró el portapapeles y miró a Valeria. Señora Blackwood, usted también necesita descansar. En casa, en una cama adecuada. Mañana será un día ajetreado. La operación durará unas 3 horas. No, se queda aquí, intervino rápidamente Christopher. Su voz se volvió más firme a pesar de los efectos de la medicación. Valeria estará conmigo. El médico enarcó las cejas, sorprendido. Había visto a muchos pacientes en su larga práctica, pero nunca había visto tanta obstinación por la presencia de familiares. Comprendo su preocupación, pero la noche anterior a la operación es mejor pasarla en paz. Su mujer puede venir por la mañana, antes de que le llevemos al quirófano. Ella también necesitará su fuerza para apoyarte durante la recuperación. He dicho que se quedará. La voz de Christopher se endureció, y en los ojos de Valerie apareció el familiar brillo de la terquedad. Tengo derecho a elegir quién se queda conmigo. Es mi decisión. Valeria notó que el doctor Mills se tensaba ligeramente. Era evidente que no estaba acostumbrado a que los pacientes discutieran sus recomendaciones. La irritación brilló en sus ojos, pero prevaleció la compostura profesional. Por supuesto, está en su derecho. Solo tenga en cuenta que la silla plegable no es el lugar más cómodo para dormir. El médico se volvió hacia Valeria con una sonrisa comprensiva. Si necesita algo, llame a las enfermeras. Están de guardia las 24 horas del día. Y por la mañana llevaremos a su marido al quirófano a las 9 en punto. Cuando la doctora Mills se marchó, la habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el zumbido de las máquinas y los sonidos lejanos de la vida hospitalaria. Al otro lado de la ventana oscurecía poco a poco y las farolas empezaban a encenderse una a una. Valerie contempló las luces de San Luis y pensó en el piso vacío que les esperaba en casa. A Christopher no le gustaba que ella fuera a ninguna parte sin él, así que apenas tenía amigos con los que hablar en esta situación. Sus amigas del trabajo habían dejado poco a poco de llamarla para quedar después de que ella se negara varias veces, explicando que su marido se oponía. Val, la llamó su marido y ella se volvió hacia él. Acércate. Acercó una silla al borde de la cama. Christopher extendió la mano sana y le cogió la palma. Su mano estaba caliente y ligeramente húmeda por la medicación. Sé que esto no es fácil para ti, pero te necesito a mi lado. No quiero despertarme en una habitación vacía. Después del accidente, me di cuenta de lo mucho que significas para mí. Valeria asintió, aunque la familiar sensación de asfixia se hinchó en su pecho. Incluso aquí, en el hospital, cuando yacía indefenso y dependiente de los médicos, Christopher no podía dejarla marchar ni una sola noche.
Pensó en una cama mullida, una ducha caliente y el silencio esperándoles en casa. Pero esos pensamientos parecían un lujo inalcanzable. De acuerdo, dijo en voz baja. Yo me quedo. Bien. Cristóbal le apretó la mano con más fuerza, clavándole los dedos en la muñeca. Sabes, el accidente me hizo replantearme muchas cosas. La vida es tan frágil. Deberíamos apreciar cada momento juntos. No debemos separarnos a menos que sea absolutamente necesario. Valerie escuchó sus palabras y pensó en cómo los últimos 3 años de su matrimonio habían estado llenos precisamente de momentos así. La presencia constante, el control constante, la necesidad constante de dar cuenta de cada paso. Había conocido a Christopher en una librería de Central West End, donde trabajaba como dependienta. Él venía a menudo a por literatura comercial y siempre le pedía que le ayudara a elegir. En aquel momento su atención le pareció halagadora y cariñosa, una manifestación de amor verdadero. Le regalaba flores, la llamaba todos los días interesándose por sus planes. Solo meses después de la boda se dio cuenta de que su interés por sus planes no era romántico, sino controlador. Tengo sed, dijo Christopher, soltándole la mano. ¿Puedes pedirle a la enfermera que traiga agua? Y averigua si puedo comer. Tengo hambre. Valerie se levantó y pulsó el botón rojo de llamada a la enfermera de la barandilla de la cama. Unos minutos después, entró en la habitación una joven con uniforme azul y la etiqueta Sarah Johnson. Tenía el pelo rubio recogido en un moño y el rostro cansado de alguien que había pasado la mayor parte del día de pie. Su uniforme mostraba pequeñas manchas y sus ojos estaban enrojecidos por el cansancio. ¿Necesita algo?, preguntó con una sonrisa profesional que no le llegaba a los ojos. Agua, por favor, pidió Valeria. Y quizá otra manta. Además, mi marido pregunta si puede comer algo. Sara negó con la cabeza. Desgraciadamente está prohibido comer después de medianoche, antes de la operación. Solo puede beber agua hasta las 7 de la mañana. Es el procedimiento habitual para mantenerle el estómago vacío para la anestesia. Christopher refunfuñó descontento, pero permaneció en silencio. Sara trajo una jarra de plástico con agua fría y una manta extra para Valerie. También comprobó las lecturas de los monitores. Anotó algo en el historial del paciente y le recordó que debía dejar de ingerir líquidos a las 7 de la mañana. ¿Y el baño?, preguntó Christopher cuando la enfermera estaba a punto de marcharse. ¿Podría la mujer retirarse al retrete? Sara lo miró sorprendida, como si no entendiera por qué le hacía una pregunta tan extraña. Por supuesto, el aseo está al final del pasillo, junto al ascensor. Allí hay un cartel. Vale, pero no está lejos. Y no por mucho tiempo, añadió, mirando a Valeria. No me gusta que estés lejos. La enfermera lanzó una rápida mirada a Valeria, y algo parecido a la comprensión o la simpatía brilló en sus ojos. Asintió lentamente y salió de la habitación en silencio. Pero antes de cerrar la puerta, volvió a mirarlos. Valeria sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza. Christopher hablaba de ella como si fuera una niña a la que no había que dejar desatendida. Pero ella se había acostumbrado a lo largo de los años de matrimonio. Acostumbrada a que sus movimientos fueran discutidos y vigilados, incluso en presencia de extraños. Al caer la noche, el hospital se volvió más tranquilo, pero no completamente silencioso. En los pasillos se oían los raros pasos de las enfermeras de guardia. En algún lugar lejano lloraba un niño, y de las salas vecinas llegaban los gemidos de otros pacientes. Valeria intentó acomodarse en la silla plegable junto a la cama de su marido. La manta del hospital era fina y punzante, y la silla crujía con cada movimiento. Intentó encontrar una postura cómoda, pero las piezas metálicas le cortaban la espalda y los reposabrazos le impedían estirar las piernas. Christopher se había tomado otra dosis de analgésicos y poco a poco se iba sumiendo en un sueño intranquilo. Pero incluso en sueños su mano se llevaba de vez en cuando al costado de ella, comprobando si seguía allí. Cada vez que Valerie intentaba levantarse y estirar las piernas agarrotadas, él se despertaba y la miraba ansiosamente hasta que volvía a sentarse. El hospital se sumió en un silencio nocturno, solo roto por el monótono zumbido de las máquinas y los pasos ocasionales del personal de guardia en el pasillo. Valerie se tumbó en una silla plegable, cubierta con una fina manta de hospital, y observó las luces parpadeantes de los monitores junto a la cama de su marido. Christopher se había dormido por fin después de la tercera inyección de analgésicos que le habían administrado a las 12:30 de la noche. Su respiración se hizo uniforme y profunda,
y su rostro se suavizó, perdiendo la expresión tensa que no le había abandonado desde el accidente. Valeria se giró con cuidado sobre un costado, intentando que no chirriaran las partes metálicas de la silla. No quería dormir, aunque el cansancio se había acumulado durante aquellas interminables horas de espera. Su mente daba vueltas pensando en la próxima operación. ¿En cuántos días más tendrían que pasar entre aquellas paredes? En el trabajo que le faltaba. Christopher había insistido en que se tomara toda la semana libre por enfermedad, a pesar de que él solía estar en contra de faltar al trabajo sin una buena razón. Fuera de la ventana de la habitación se veían las luces de San Luis por la noche. En algún lugar, en la oscuridad, la vida seguía su curso. Gente que volvía a casa después de trabajar hasta tarde, música que sonaba en los bares, coches que circulaban por las calles. Valeria intentó recordar la última vez que había estado sola en la ciudad después de medianoche. Debió de ser antes de casarse, cuando a veces salía con sus colegas de la librería a una cafetería de la avenida Washington. Christopher consideraba que las salidas nocturnas no eran seguras para una mujer, y siempre insistía en que estuviera en casa antes de las 10 de la noche. A eso de la 1 de la madrugada, la puerta del local se abrió sin hacer ruido, y entró una mujer vestida con un uniforme azul oscuro del turno de noche. La etiqueta con su nombre decía Jenna Parker, enfermera jefe. Parecía tener unos 35 años, el pelo castaño recogido en una estricta coleta y el rostro serio. A diferencia de las enfermeras de día, que esbozaban sonrisas profesionales todo el tiempo, Jenna mantenía una expresión reservada y concentrada. «Buenas noches», susurró mientras se acercaba a los monitores. «¿Cómo se encuentra?» «Por fin dormido», respondió Valeria en voz baja, incorporándose sobre el codo. No había podido tranquilizarse en las últimas horas. Jenna asintió y empezó a comprobar las lecturas, anotando los números en un cuaderno especial. Valeria se dio cuenta de que la enfermera trabajaba con mucho cuidado y en silencio, procurando no molestar al paciente dormido. Sus movimientos eran seguros y precisos. Era evidente que tenía mucha experiencia en turnos nocturnos. «¿No tienes frío?», preguntó Jenna mirando a Valerie, que estaba envuelta en una manta. «Puedo traer otra manta». «Gracias, pero estoy bien», sonrió Valeria. «Es que no es habitual dormir en estas condiciones». «Lo comprendo. No mucha gente duerme bien en un hospital». Jenna terminó sus notas y se volvió hacia Valeria. «Sobre todo en vísperas de la operación de un ser querido». «¿Cuánto tiempo lleváis casados?» «3 años», respondió Valeria, sorprendida por la pregunta tan personal. Normalmente, el personal de enfermería mantenía una comunicación estrictamente profesional. «Ya veo». Jenna lanzó una rápida mirada al dormido Christopher, y algo incierto brilló en sus ojos. «¿Trabajas en algún sitio?» «En la biblioteca de Grand Boulevard, catalogando nuevas incorporaciones, haciendo actividades para niños». Valerie se alegró de hablar de algo que la distrajera. «Antes trabajaba en una librería. Allí conocí a mi marido». Jenna escuchaba atentamente, pero a Valerie le parecía que la enfermera no estaba muy concentrada en su conversación. De vez en cuando miraba a Christopher, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba dormido. Había una expresión de preocupación en su rostro que intentaba ocultar bajo una máscara de cortesía profesional. «La biblioteca es un buen lugar para trabajar», dijo Jenna, apartando los ojos del hombre dormido. «Es tranquila, apacible. Debe de ser agradable trabajar con libros todos los días». «Sí, me encanta. Sobre todo los infantiles. Los niños son tan sinceros, se interesan por todo». Valeria sintió las notas vivas en su voz. Trabajar en la biblioteca era una de las pocas áreas de su vida que Christopher no controlaba por completo. «La semana pasada habíamos organizado lecturas de cuentos de animales. Los niños trajeron animales de peluche y representaron sketches». «Me parece estupendo», sonrió Jenna, pero era una sonrisa tensa. «¿Tienes hijos?» «Todavía no. Christopher cree que deberíamos esperar a que progrese en su carrera. Trabaja en una compañía de seguros. Quiere ser director regional». Jenna asintió, pero su mirada volvió al hombre dormido. Esta vez lo miró durante más tiempo, como si intentara ver o recordar algo. Valeria notó que las manos de la enfermera estaban ligeramente tensas, y una pequeña arruga de preocupación apareció en su frente. «Lo siento», dijo Jenna, sacudiendo la cabeza. «Es que me recuerda a alguien. Supongo que es solo una imagen». «Suele pasar», asintió Valeria.
Christopher tenía una cara bastante corriente. Dicen que todo el mundo tiene dobles. Sí, claro. Jenna se apartó de la cama y empezó a guardar sus notas. Tengo que ir a ver a los demás pacientes. Si necesitas algo, pulsa el botón de llamada. Estaré de guardia hasta las 7 de la mañana. Cuando la enfermera se fue, Valerie no pudo dormir en mucho tiempo. Algo en el comportamiento de Jenna le parecía extraño. Normalmente, el personal médico trataba a los pacientes y a sus familiares de manera ecuánime y profesional, pero esta mujer estaba claramente nerviosa con Christopher. Tal vez le recordaba a alguien del pasado, alguien desagradable o doloroso de recordar. A eso de las 3 de la madrugada, Christopher se despertó con un dolor en la pierna. Gimió e intentó cambiar de posición, pero la estructura metálica no le permitía moverse libremente. Valeria se levantó inmediatamente de la silla y se acercó a él. ¿Te duele?, preguntó encendiendo la lamparita del cabecero de la cama. Sí, me arde la maldita pierna. Cristóbal apretó los dientes e intentó alcanzar el botón de llamada de la enfermera con la mano sana. Que alguien le diera más analgésicos. Valeria pulsó el botón y unos minutos después Jenna entró en la habitación. Esta vez se mostró aún más reservada, casi formal. Al acercarse a la cama, comprobó la hora de la última inyección en los registros y negó con la cabeza. Por desgracia, la siguiente inyección solo puede administrarse a las 5:30. Un intervalo demasiado corto puede ser peligroso, explicó sin mirar directamente a Christopher. ¡Qué tontería! Christopher intentó levantarse, pero el dolor le hizo caer de nuevo sobre la almohada. No puedo soportar este tipo de dolor. Al menos dame unas pastillas. No puedes tomar nada por la boca antes de la operación, excepto agua, explicó Jenna con paciencia. Es el protocolo habitual. Puedo conseguirte una bolsa de hielo para la pierna que te ayudará a reducir la hinchazón y el dolor. Christopher refunfuñó de mala gana, pero aceptó. Jenna salió de la habitación y volvió con una bolsa de suero congelado envuelta en una toalla. Se la aplicó suavemente en la pierna escayolada, con cuidado de no tocar al paciente más de lo necesario. Esto ayudará durante media hora o una hora, dijo, dirigiéndose más a Valeria que a la paciente. Luego puedes repetir el procedimiento. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?, preguntó Christopher, observando el rostro de la enfermera a la luz de la lámpara. Alrededor de un año, respondió Jenna brevemente, evitando una mirada directa. Es extraño, ¿me recuerdas a alguien? ¿Seguro que no nos conocemos? Christopher siguió mirándola con interés. Creo que no. Tengo buena memoria para las caras. Jenna guardó rápidamente el resto de la bolsa de hielo y se dirigió a la puerta. Intenta dormir un poco. La operación es a las 9 de la mañana. Tienes que estar fuerte. Cuando se marchó, Christopher se quejó durante un rato de la incompetencia del personal de enfermería y de las normas demasiado estrictas del hospital. Pero el frío le ayudó y poco a poco el dolor empezó a remitir. A las 4 de la mañana ya dormitaba de nuevo, aferrando el botón de llamada de la enfermera con su mano sana. Valerie se tumbó en la silla y pensó en el extraño comportamiento de Jenna. Estaba claro que la enfermera conocía a Christopher, o al menos lo había reconocido. Pero ¿por qué no lo había admitido? ¿Y por qué estaba tan nerviosa en su presencia? Quizás se habían encontrado en alguna situación desagradable. Quizás Christopher había sido grosero con ella, o con alguien que ella conocía. Realmente podía haber tenido un tono áspero con los asistentes, especialmente cuando no estaba satisfecho con la calidad del servicio. Hacia las 5 de la mañana, Jenna volvió a entrar en la habitación para administrar a Christopher la inyección de analgésico prometida. Esta vez trabajó deprisa y en silencio, como si quisiera pasar el menor tiempo posible en la habitación. Christopher se despertó, pero estaba demasiado somnoliento para hacer preguntas. Solo murmuró algo de agradecimiento y volvió a cerrar los ojos. Pronto amanecerá, le dijo Jenna a Valerie en voz baja, guardando la jeringa usada. El turno de día llegará a las 7 de la mañana y la preparación preoperatoria será a las 8. Deberías lavarte y desayunar algo en la cafetería. ¿Puedo irme un rato?, preguntó Valerie. Me gustaría ducharme en casa y cambiarme. Jenna se quedó pensativa un momento, mirando a Christopher que dormía. Tienes hasta las 8 de la mañana. La operación no es hasta las 9, así que llegarás a tiempo, dijo, pero había incertidumbre en su voz. Pero será mejor que vuelvas pronto. Los pacientes suelen ponerse nerviosos antes de la operación. Gracias por su consejo.
Valeria se levantó de la silla y estiró los músculos agarrotados. ¿Por casualidad sabe dónde puedo comprar un café decente? El café de máquina es malísimo. Hay una pequeña cafetería en el vestíbulo de la planta baja. Abre a las 6 de la mañana. Jenna recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Hay buen café y bollería recién hecha. Cuando la enfermera se marchó, Valeria notó que volvía a mirar hacia la cama con Christopher. Había algo inquietante, casi asustado en su mirada. Era como si no estuviera viendo simplemente a un paciente antes de una operación, sino algo más complicado y doloroso para ella. Valeria decidió seguir el consejo de la enfermera y retirarse a casa un par de horas. Christopher dormía profundamente bajo los efectos de la morfina, y era poco probable que se despertara antes de las 7 de la mañana. Realmente necesitaba ducharse, ponerse ropa limpia y al menos alejarse un poco del ambiente del hospital. Recogió sus cosas en silencio, escribió una nota para su marido por si se despertaba temprano y salió de la habitación. El pasillo estaba casi vacío. Solo el guardia de guardia dormitaba en el mostrador de recepción y de las salas más alejadas llegaban voces somnolientas y camas que crujían. Al salir, Valeria respiró profundamente el aire fresco de la mañana. Faltaba una hora para el amanecer y la ciudad seguía dormida. Solo unos pocos coches circulaban por las calles desiertas, y un perro ladraba en algún lugar a lo lejos. Valeria subió a su coche y durante unos minutos se quedó sentada en silencio, disfrutando de la soledad. Valeria regresó al hospital exactamente a las 7:30 de la mañana, sintiéndose mucho mejor después de una ducha caliente y una muda de ropa. En casa tuvo tiempo de tomarse un café de verdad, comer una tostada con mantequilla e incluso hojear las noticias de la mañana en su teléfono. Aquella hora y media de soledad le pareció un soplo de libertad después del ambiente cargado del hospital. Incluso puso algo de música que hacía mucho tiempo que no escuchaba. A Christopher no le gustaba el jazz y lo encontraba demasiado caótico para un ambiente hogareño. Cuando entró en la habitación, su marido estaba despierto. Estaba medio sentado en la cama, apoyado en el cabecero elevado, mirando por la ventana con aire contrariado. Al ver a su mujer, su rostro se iluminó de inmediato, pero en sus ojos se leía irritación. ¿Dónde te habías metido?, preguntó tendiéndole la mano sana. Me desperté y ya no estabas. Vi la nota, pero seguía preocupado. Conduje hasta casa, me duché. Valeria se acercó a la cama y dejó que él le cogiera la mano. Jenna dijo que teníamos hasta las 8 de la mañana. ¿Quién es Jenna? Christopher frunció el ceño. ¿La enfermera de noche? Sí, la que te puso la inyección. Bonita morena, de pelo castaño. Valerie se sentó en la silla familiar junto a la cama. Dijo que la preparación preoperatoria empezaba a las 8. Christopher asintió pensativo, pero a Valeria le pareció que intentaba recordar algo. Su mirada se volvió concentrada, como si repasara en su mente rostros conocidos. ¿Y no recuerdas su apellido?, preguntó tras una pausa. Parker, creo. ¿Por qué? No es nada especial. Me recuerda a alguien, pero no sé a quién. Christopher se encogió de hombros y volvió a centrar su atención en la enfermera que apareció en la puerta. Era una mujer mayor, de pelo gris y ojos amables, que se presentó como Bárbara. Trajo el desayuno para Valerie, un bocadillo de pavo y café de la cafetería del hospital, y le recordó que la paciente no debía comer ni beber nada antes de la operación. El anestesista vendrá a las 8:30 para una consulta, explicó Bárbara, comprobando el goteo de suero salino. Y a las 8:00 te recogerán en el quirófano. La operación durará unas 3 horas, quizá un poco más, dependiendo de la complejidad. Christopher escuchaba atentamente, haciendo preguntas aclaratorias sobre el procedimiento, los riesgos y el tiempo de recuperación. Valerie notó que estaba más tranquilo. Su excitación matutina había sido sustituida por una actitud seria. Siempre se sentía mejor cuando conocía los detalles exactos de los acontecimientos que se avecinaban. Cuando Bárbara se marchó, se quedaron solos. Christopher le pidió a Valerie que encendiera la televisión. Había una pequeña pantalla montada en un soporte en la habitación. Las noticias de la mañana cubrían el tráfico de San Luis, la previsión meteorológica y los acontecimientos políticos locales. Valerie escuchó sin mucho entusiasmo, pensando en las próximas horas de espera durante la operación. Precisamente a las 8:30 apareció el anestesista, un hombre de unos 40 años, barba cuidada y modales tranquilos. Preguntó detalladamente a Christopher por alergias,
enfermedades crónicas y reacciones a la medicación. Le explicó el procedimiento de inducción de la anestesia y le aseguró que todo iría sobre ruedas. Sus análisis de sangre son excelentes y su tensión arterial está estable, dijo el médico tomando notas en el historial. La operación se realizará bajo anestesia general y usted se despertará en la sala de recuperación. Su mujer podrá verle una hora después de la intervención. A las 8 de la mañana, dos camilleros entraron en la habitación con una camilla. Uno de ellos, un tipo joven de cara alegre, ayudó a Christopher a bajar de la cama a la camilla móvil, mientras el otro, un hombre de mediana edad más serio, comprobaba todos los documentos y la pulsera que llevaba el paciente en el brazo. «Es hora de irnos», anunció el camillero mayor. «Señor Blackwood, ¿está listo?» Christopher asintió, pero su mano agarró con fuerza la palma de la de Valerie. «Te esperaré aquí», dijo ella, inclinándose hacia él. «Todo va a salir bien. Ya lo sé. Pero no vayas a ninguna parte hasta que vuelva». La miró con seriedad. «¿Me lo prometes?» «Lo prometo». Valeria le besó la frente. «Te veré dentro de unas horas». La camilla rodó por el pasillo en dirección al quirófano, y Valeria se quedó sola en la sala vacía. De repente todo estaba muy tranquilo. No oía el zumbido de las máquinas, ni la respiración de Christopher, ni sus constantes peticiones y demandas. Se sentó junto a la ventana e intentó leer la revista que se había llevado de casa. Pero sus pensamientos estaban dispersos y las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Al cabo de media hora, decidió dar un paseo por los pasillos del hospital. Estar sentada en una sala vacía se estaba volviendo insoportable. Cada minuto se alargaba como una hora, y la ansiedad por el resultado de la operación iba en aumento. Valeria salió al pasillo y caminó lentamente hacia los ascensores, mirando los puestos con información médica y fotos de médicos. En los ascensores se encontró con una figura conocida. Jenna estaba junto a la ventana al final del pasillo, todavía con su uniforme de trabajo, pero sin material médico. Al parecer su turno había terminado, pero por alguna razón no tenía prisa por volver a casa. Tenía en las manos una taza de café de la máquina y una expresión pensativa en el rostro. «Jenna», la llamó Valerie. «¿Sigues aquí?» La enfermera se dio la vuelta y sonrió débilmente. «Sí, llego un poco tarde. He tenido que terminar los informes para el turno de noche». Tomó un sorbo de café y miró a Valeria con atención. «¿Y cómo está su marido? ¿Ya lo han llevado a operar?» «Hace media hora. Ahora solo nos queda esperar». Valeria se acercó a la ventana y se colocó junto a Jenna. «El médico ha dicho que la operación durará unas 3 horas. Ese es el tiempo estándar para este tipo de fracturas». El doctor Mills es un cirujano muy experimentado. Tiene unas estadísticas excelentes. Habló Jenna en tono tranquilizador, pero a Valeria le pareció que la enfermera parecía preocupada. «¿Cómo se encuentra? ¿No muy preocupada?» «Intento no pensar en nada malo, pero ansiosa, claro». Valeria miró a Jenna. «¿Tienes prisa por llegar a casa?» «Después de un turno de noche, supongo que me gustaría dormir un poco». «La verdad es que no. No hay nadie esperándome en casa, y esto es tranquilo y apacible. A veces, después de una noche dura, necesito tiempo para cambiar de aires». Jenna bebió un sorbo más de café. «¿Van bien las cosas con tu marido y tu familia?» «Perdona por la pregunta personal, pero pareces cansada por algo más que el hospital». Valeria miró sorprendida a la enfermera. Las preguntas tan directas de una casi desconocida eran inesperadas, pero algo en el tono de Jenna sugería que no preguntaba por curiosidad ociosa. «Bueno, sí, está bien», respondió Valeria con cautela. «Son problemas familiares normales. Supongo que todo el mundo los tiene». «¿Qué tipo de problemas?» Jenna se volvió hacia ella, y en sus ojos había una expresión atenta, casi de estudio. «A menos que sea un secreto, claro». Valeria guardó silencio un momento, preguntándose si debía ser franca con una mujer que no conocía. Pero el cansancio y el estrés de los últimos días le habían pasado factura, y quería hablar con alguien que no formara parte de su entorno habitual. «Christopher es muy cariñoso, a veces demasiado. Se preocupa cuando salgo sola. Quiere saber dónde estoy y con quién», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Supongo que es normal en un marido». «Normal hasta cierto punto», asintió Jenna, pero había amargura en su voz. «¿Te llama mucho durante el día? ¿Comprueba dónde estás?» «Bastante a menudo. Dice que me echa de menos y que quiere saber cómo estoy».
Valeria se sintió un poco incómoda con estas preguntas. ¿Por qué lo pregunta? Jenna permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana el bullicio matutino frente al hospital. Las ambulancias se acercaban. Los familiares de los pacientes se apresuraban hacia la entrada. El personal médico cambiaba de turno. Es que tengo experiencia trabajando con pacientes difíciles y sus familias, dijo finalmente. A veces lo que parece cariño puede ser en realidad otra cosa. ¿Qué quieres decir? Valeria sintió que el corazón le latía más deprisa. Control. Algunas personas utilizan el cuidado como una forma de controlar a sus seres queridos. No lo hacen con malicia. Simplemente no saben hacerlo de otra manera. Jenna dejó la taza vacía en el alféizar. Dime, ¿te permiten salir con tus amigas sin tu marido? Valeria parpadeó confusa. La pregunta sonaba inesperadamente directa. Bueno, no me lo prohíbe, solo que no le gusta mucho que pase tiempo con mis colegas. Dice que prefiere que estemos juntos en nuestro tiempo libre. Ya veo. ¿Tiene amigos? ¿Sale con alguien sin ti? Sí, por supuesto. Tiene a su amigo Mike, con quien juegan al golf los fines de semana a veces. Y colegas del trabajo, con ellos va a eventos corporativos, pensó Valeria. Es cierto, no suele invitarme a esas reuniones. Dice que me aburriría. Jenna asintió, como si hubiera oído exactamente lo que esperaba. ¿Y qué pasa con el dinero? ¿Quién de tu familia hace los presupuestos? ¿Paga las facturas? Christopher, sobre todo. Se le dan mejor las finanzas y gana más dinero que yo. Yo tengo mi propia tarjeta de nómina, pero discutimos las grandes compras juntos. Valeria empezaba a sentirse incómoda con este interrogatorio. Lo siento, pero ¿por qué necesitas saber todo esto? Somos prácticamente desconocidas. Jenna hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si continuar la conversación. Valerie, ¿puedo hacerte una pregunta más? No tienes que contestar si no quieres. ¿Alguna vez te ha asustado el comportamiento de tu marido? ¿Ni siquiera un poco? La pregunta sonó como un golpe. Valeria sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Qué? No, claro que no. Christopher nunca me ha levantado la mano, dijo rápidamente, casi a la defensiva. Es que es muy cariñoso y a veces se preocupa demasiado por mi seguridad. No hablo de violencia física, dijo Jenna en voz baja. Hay muchas formas de controlar a un hombre sin tocarlo. Por ejemplo, comprobando constantemente su paradero, limitando su contacto con los amigos, tomando todas las decisiones importantes por él. Valeria se quedó en silencio, digiriendo lo que había oído. Las palabras de Jenna habían tocado algo doloroso en su interior, algo en lo que intentaba no pensar en su vida diaria. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó en voz baja. ¿Qué sabes de mi marido? Jenna la miró fijamente durante un largo instante, como si sopesara cada palabra. Creo que tu marido no es lo que parece, y tal vez lo sientes, pero tienes miedo de admitirlo, dijo con cuidado. Los hombres así suelen ser encantadores al principio de una relación. Te regalan flores, te llaman a todas horas, quieren pasar cada minuto contigo. Parece romántico hasta que se convierte en una jaula. Suenas como si lo conocieras personalmente. Valeria sintió que su voz empezaba a temblar. Puede que sí, Jenna miró el reloj de la pared del pasillo. Me tengo que ir. Pero si alguna vez necesitas hablar o necesitas ayuda, ya sabes dónde encontrarme. Se dirigió al ascensor, dejando a Valeria de pie junto a la ventana, totalmente desconcertada. Su corazón latía tan fuerte que parecía oírse en el pasillo. Las palabras de la enfermera daban vueltas en su cabeza, haciéndole reconsiderar muchos momentos de la vida familiar desde un nuevo ángulo. La operación terminó a la 1:30 de la tarde, una hora antes de lo previsto. El doctor Mills salió del quirófano cansado, pero satisfecho con el resultado. La placa de titanio se había instalado con éxito. El hueso estaba fijado en la posición correcta y las radiografías postoperatorias mostraban una correspondencia perfecta de los fragmentos de la fractura. Valeria llevaba más de 3 horas esperando en la sala especial para familiares, hojeando las mismas revistas y bebiendo interminables tazas de café automático. Todo ha ido bien, dijo el cirujano, quitándose el gorro quirúrgico. La fractura era más compleja de lo que mostraban los escáneres iniciales, pero la superamos más rápido de lo que esperábamos. Su marido está ahora en la sala de recuperación, recuperándose de la anestesia. Le trasladarán a una habitación normal dentro de una hora.
Valeria sintió que se quitaba de encima el peso que la había estado agobiando toda la mañana. Lo peor ya había pasado. Ahora solo le quedaba esperar a que Christopher recuperara la conciencia y comenzara el largo proceso de recuperación. ¿Cuándo podré verle?, preguntó. En cuanto esté completamente despierto y estabilizado. La enfermera de la UCI vendrá a buscarte, recogió los papeles el doctor Mills. Las primeras 24 horas tras la operación son las más importantes, pero no espero complicaciones. Un cuerpo joven, buena forma física, todo dispone a una curación rápida. Cuando el doctor se marchó, Valeria se quedó sola en la sala de espera. El brillante sol de otoño brillaba tras los grandes ventanales, y la vida de la ciudad seguía su curso habitual. La gente se apresuraba en sus quehaceres. Los coches formaban atascos y en algún lugar lejano se oía el estruendo de las obras. Este mundo ordinario parecía irreal después de las interminables horas de hospital. Pensó en la extraña conversación que había mantenido con Jenna aquella mañana. Las palabras de la enfermera la mantuvieron en vilo, obligándola a revisitar los momentos familiares de la vida en familia. ¿El comportamiento de Christopher era en realidad solo cariñoso o había algo más perturbador en él? Valerie intentó hacer un balance honesto de su vida en los últimos 3 años. Sí, Christopher llamaba a menudo durante el día, pero después de todo, eso era natural en un marido cariñoso. Sí, no le gustaba que saliera con sus amigas, pero le explicaba que prefería pasar su tiempo libre con ella. Sí, él controlaba el presupuesto familiar, pero en realidad se le daban mejor las finanzas y ganaba más. Todas estas cosas individualmente parecían razonables y lógicas. Pero cuando trató de imaginar qué diría Christopher si ella le anunciara que quería ir a casa de una amiga en otra ciudad a pasar el fin de semana, se dio cuenta de que ni siquiera podía imaginarse una conversación así. Seguro que él encontraría 1000 razones por las que era una mala idea, desde el mal tiempo hasta carreteras peligrosas, y ella le daría la razón, como siempre. Aproximadamente una hora después, la enfermera de la UCI, una joven asiática de modales suaves y voz tranquilizadora, se asomó a la sala de espera. Señora Blackwood, su marido está despierto y pregunta por usted. ¿Puede entrar a verle?, le indicó a Valerie por un largo pasillo hasta la unidad de cuidados intensivos. Todavía está un poco lento después de la anestesia. Puede que esté incoherente o que no recuerde acontecimientos recientes. Es normal, se le pasará en unas horas. En la UCI, Christopher estaba tumbado en una cama estrecha, rodeado de monitores y sueros. Tenía la cara pálida y los ojos nublados por los residuos de la anestesia. Cuando vio a Valerie, sonrió débilmente e intentó acercarse a ella. Val, ¿estás aquí? Su voz era ronca y tranquila. ¿Cómo ha ido la operación? Bien. El médico ha dicho que todo ha salido perfecto. Valeria le cogió la mano y se sentó en la silla que había junto a la cama. ¿Cómo te encuentras? Extraña. Me pesa la cabeza y no siento nada en la pierna. Cristóbal intentó mover los dedos de los pies, pero sin éxito. ¿Es normal? Sí, es la anestesia. Recuperarás la sensibilidad poco a poco, le tranquilizó la enfermera. Dentro de un par de horas te trasladaremos a una habitación normal y podrás descansar. Christopher asintió y volvió a cerrar los ojos. La anestesia no había desaparecido del todo, y se quedaba dormido unos minutos. Luego se despertaba y miraba a su alrededor sorprendido, como si hubiera olvidado dónde estaba. Hacia las 4 de la tarde lo trasladaron por fin a una habitación normal, la misma en la que habían pasado la noche anterior. Christopher estaba más alerta, pero aún somnoliento y distraído. Repitió varias veces las mismas preguntas y no podía concentrarse en la televisión ni en la conversación. Tengo que ir al baño, dijo, tratando de incorporarse en la cama. Todavía no puedes levantarte. Usa el pato, le explicó la enfermera de guardia que traía un artilugio especial. Mañana, si todo va bien, le permitiremos sentarse y pasado mañana quizá dar sus primeros pasos con muletas. Christopher refunfuñó descontento, pero obedeció los requerimientos médicos. Valeria le ayudó con el procedimiento, tratando de no pensar en cuánto duraría el periodo en que dependería de ayuda. Al anochecer, los efectos de la anestesia habían desaparecido y Christopher volvía a ser el mismo. Empezó a quejarse de la incomodidad de la comida del hospital, exigió que se encendiera el aire acondicionado y se preguntó cuándo le permitirían utilizar plenamente su teléfono móvil. Mañana por la mañana el médico le hará un chequeo, explicó la enfermera de noche. Si no hay complicaciones,
Pasado mañana podrá empezar la rehabilitación. Mientras tanto, lo principal es descansar y no cargar la pierna operada. Hacia las 9 de la noche, el hospital se quedó más tranquilo. El turno de día había cambiado al de noche. Las visitas se habían ido a casa y los pacientes se preparaban para acostarse. Christopher recibió otra dosis de analgésicos y empezó a picotearse la nariz. Valerie se sentó en su silla habitual y pensó que mañana podría irse a casa a pasar la noche. A eso de las 10:30, una figura familiar entró silenciosamente en la habitación. Jenna vestía su ropa habitual, vaqueros y una camisa de color claro, pero llevaba una placa médica colgada del pecho. Era evidente que estaba trabajando un turno extra o que se quedaba hasta tarde por asuntos personales. ¿Cómo va todo?, preguntó en voz baja, acercándose a la cama y echando un vistazo al Christopher dormido. La operación había ido bien. Ya está más o menos consciente, aunque sigue débil, respondió Valeria en un susurro. ¿No deberías estar descansando después del turno de noche? Estoy haciendo un cambio con una compañera. Está enferma. A veces hay que trabajar casi 24 horas seguidas. Jenna comprobó los monitores, pero sus movimientos parecían automáticos. Valeria, ¿puedo hablar contigo un momento? Hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta, indicando que quería hablar en el pasillo. Valeria miró a su marido dormido y siguió a la enfermera en silencio. El pasillo estaba casi vacío. Solo la enfermera de guardia estaba sentada en su puesto, rellenando unos papeles. Jenna llevó a Valeria hasta una ventana en el extremo opuesto del pasillo, donde nadie oiría su conversación. He estado pensando mucho en nuestra conversación de esta mañana, empezó Jenna, mirando directamente a los ojos de Valeria. Y hoy he pensado que debería contarte algo. Podría cambiar tu forma de pensar sobre tu marido. ¿De qué estás hablando? Valeria sintió que su corazón aceleraba su ritmo. Jenna sacó un papel doblado del bolsillo y se lo tendió a Valeria. Lee esto en casa cuando estés sola, y haz lo que dice. Es importante para tu seguridad, dijo en voz baja pero muy seria. No lo leas delante de tu marido y no le hables de la nota. Valeria cogió la hoja con dedos temblorosos. El papel era liso, como una hoja de un cuaderno médico. Jenna, ¿qué pasa? Me estás asustando, susurró. Ahora no puedo decir nada más. Es demasiado arriesgado. Pero prométeme que harás lo que dice la nota. Tu vida puede depender de ello. Jenna puso la mano en el hombro de Valeria. Y ten cuidado. No des la apariencia de que algo ha cambiado. Pero no lo entiendo. Lo entenderás cuando lo leas. Ve a casa mañana por la mañana. Dile a tu marido que tienes que llevarle algunas cosas o algo. Y haz lo que dice la nota. Jenna miró hacia la habitación. Tengo que irme. Buena suerte. Caminó rápidamente por el pasillo, dejando a Valeria de pie con la nota en las manos. La nota parecía pesada, como si contuviera algo mucho más significativo que unas pocas líneas de texto. Valeria guardó la nota en el bolsillo de sus vaqueros y regresó a la habitación. Christopher seguía dormido, con la respiración uniforme y tranquila. Se sentó en la silla e intentó concentrarse en la televisión, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Jenna y a la nota que le quemaba el bolsillo como un carbón incandescente. ¿Qué podía saber la enfermera sobre su marido? ¿Y por qué insistía tanto en mantenerlo en secreto? Valerie intentó encontrar una explicación racional a lo que estaba ocurriendo, pero no se le ocurrió nada lógico. Quizá Jenna era solo una mujer mentalmente inestable que veía peligro donde no lo había. Pero algo en la forma de hablar de la enfermera, en su seriedad y cautela, sugería que no se trataba de una broma ni de un producto de su imaginación. Jenna sabía algo específico sobre Christopher, algo que la hacía violar su ética profesional e interferir en la vida privada de un paciente. La noche transcurrió agitada. Christopher se despertó varias veces dolorido y Valerie llamó a las enfermeras para que le pusieran más inyecciones. Por la mañana se encontraba mucho mejor. Podía sentarse en la cama e incluso pidió que le trajeran el portátil para consultar el correo electrónico del trabajo. Somanamo. Val, ¿por qué no vas a casa y me traes un pijama adecuado y ropa de afeitar? Preguntó durante el desayuno. Coge también el cargador de mi móvil. Esta baja no me vale. Valeria asintió con la cabeza, sintiendo la nota en el bolsillo como si la empujara a aceptar. Por supuesto. ¿Necesitas algo más? Sí, coge unos yogures de la nevera. Esta comida de hospital es horrible. Y no tardes mucho, ¿vale? No quiero estar aquí sola mucho tiempo.
Valeria le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la salida. El corazón le latía tan deprisa que temía que Christopher se diera cuenta de su excitación. En el ascensor, sacó por fin una nota del bolsillo y la desdobló con manos temblorosas. Estaba escrita con letra clara. No vuelvas a casa en mucho tiempo. Comprueba las cámaras de la casa. Mira en el dormitorio, en el baño, en el salón. Pueden estar camufladas como objetos ordinarios. Después de comprobarlo, actúa con normalidad. No demuestres que sabes algo. Te lo explicaré más tarde. D.P. Valeria releyó la nota 3 veces, intentando averiguar si se trataba de una broma. ¿Cámaras en la casa? Parecía el argumento de una película de suspense, no la realidad. Pero, ¿por qué había escrito Jenna algo así? ¿Y cómo podía saber algo así? De camino a casa, Valeria pensó en lo que iba a hacer. Una parte de ella quería tirar la nota y olvidarse de aquel extraño episodio. Pero la otra parte, la que recordaba la conversación de la mañana con Jenna sobre el control y la manipulación, la empujó a comprobarlo. La casa la recibió con su familiar tranquilidad y orden. Christopher siempre se aseguraba de que todo estuviera en su sitio, e incluso durante su ausencia, el piso parecía perfectamente ordenado. Valerie subió al dormitorio y empezó a recoger las cosas de su marido, mirando a su alrededor al mismo tiempo. Al principio no notó nada raro. Un dormitorio normal con una cama grande, una cómoda, un armario y un tocador. Pero entonces su mirada se detiene en un pequeño punto negro en la esquina del techo, junto a la lámpara de araña. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era una cámara diminuta, casi invisible entre los elementos decorativos de la lámpara. El corazón le latía con tanta fuerza que le retumbaban los oídos. Valerie miró lentamente por la habitación y encontró otra cámara incrustada en un marco de fotos de la cómoda. Luego una tercera, en el reloj electrónico de la mesilla de noche. Le fallaron las piernas y se hundió en el borde de la cama, intentando comprender lo que estaba viendo. Efectivamente, Christopher había instalado cámaras en su dormitorio. La observaba mientras se cambiaba de ropa, dormía, simplemente estando sola en la habitación. Valeria se levantó y fue al cuarto de baño. Allí encontró otra cámara oculta en la rejilla de ventilación. En el salón había dos más, en el televisor y en un jarrón decorativo de una estantería. En total había 7 cámaras de vigilancia en la casa, de las que ella no sabía nada. Valeria llevaba media hora sentada en su coche en el aparcamiento frente a la casa, incapaz de arrancar el motor y conducir de vuelta al hospital. Le temblaban tanto las manos que no conseguía meter la llave en el contacto. En su cabeza rondaba la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba Christopher vigilándola? ¿Meses? ¿Años? ¿Desde el principio de su vida juntos? Pensó en todas las veces que se había sentido incómoda en su propia casa, cuando había pensado que alguien la vigilaba. Lo atribuyó al cansancio, al estrés, al exceso de trabajo. Pero resulta que su intuición no la engañaba. Realmente la estaban vigilando. Su propio marido había convertido su casa en una prisión vigilada por vídeo las 24 horas del día. Le resultaba especialmente doloroso pensar en la cámara del cuarto de baño. En todos estos años no había tenido ni un momento de verdadera intimidad, ni un segundo de verdadera privacidad. Christopher podía verla ducharse, cambiarse de ropa, simplemente relajarse después del trabajo. No era solo una violación de los límites, era su completa destrucción. Valerie sacó el móvil del bolso y quiso llamar a alguien para contarle lo que había descubierto. Pero, ¿a quién? Apenas le quedaban amigas íntimas después de su matrimonio. Christopher la había ido alejando poco a poco de su antiguo círculo social, encontrando defectos en cada una de ellas y motivos para criticarlas. Emma era demasiado frívola, Susan demasiado arribista y Lisa bebía más de la cuenta. Una a una, Valerie dejó de verlas, dando la razón a los argumentos de su marido. Tampoco tenía familia. Sus padres habían muerto en un accidente de coche un año antes de conocer a Christopher, y su hermana vivía en California y solo la llamaba una vez cada 6 meses. Sus compañeros de trabajo seguían siendo solo compañeros. En casa tampoco se fomentaba la amistad con ellos. Miró el reloj del salpicadero. Hacía casi una hora que había salido del hospital. Tenía que volver o Christopher se preocuparía y empezaría a llamar. Valerie respiró hondo. Arrancó el coche y salió a la carretera que llevaba al hospital.
Durante todo el trayecto ensayó la conversación que iba a mantener. ¿Cómo preguntar por las cámaras? ¿Cómo no delatar que Jenna le había dado la nota? ¿Cómo comportarse con alguien que llevaba años espiándola en su propia casa? Sus pensamientos eran un revoltijo y tenía un nudo en la garganta que le dificultaba la respiración. En la habitación del hospital, Christopher estaba sentado en la cama con el portátil sobre el regazo, revisando su correo electrónico de trabajo. Al ver a su mujer, sonrió y dejó el ordenador a un lado. Por fin, empezaba a preocuparme. «Llevas tanto tiempo viajando», dijo tendiéndole la mano. «¿Lo has encontrado todo?» Valeria dejó la bolsa con sus cosas en la mesilla de noche y se sentó en la silla familiar. El corazón le latía tan fuerte que temía que él no la oyera. «Sí, ya he hecho la maleta. Pijama, maquinilla de afeitar, cargador», dijo automáticamente, tratando de armarse de valor para la gran pregunta. «Christopher, necesito preguntarte algo». «Claro, pregunta». Empezó a rebuscar en su bolso, comprobando el contenido. «¿Te has acordado de los yogures?» «No, lo he traído todo». Valeria respiró hondo. «Dime sinceramente, ¿tenemos cámaras de vigilancia en casa?» Christopher se quedó inmóvil con el cargador en las manos sin levantar la vista. La habitación quedó en silencio durante unos segundos, con el único zumbido del equipo médico y voces lejanas en el pasillo. «¿Por qué necesitas saber eso?», preguntó por fin, sin mirarla todavía. «Responda a la pregunta. ¿Hay cámaras o no?» Christopher levantó lentamente la cabeza y miró a su mujer. No había sorpresa ni vergüenza en sus ojos, solo la fría calma de un hombre al que habían pillado, pero que no iba a defenderse. «Sí», dijo en tono uniforme. «¿Y qué?» Valeria sintió que se le iba la sangre de la cara. Esperaba que lo negara, que se enfadara, que le pidiera explicaciones. Pero una confesión tan tranquila era aún peor. «¿Qué quieres decir con eso? Me has estado siguiendo por toda la casa. En el dormitorio, en el baño». Su voz alcanzó un tono agudo. «No grites. Esto es un hospital, no un mercado». Christopher dejó el cargador en la mesilla de noche y se recostó contra las almohadas. «Yo me encargo de la seguridad de nuestra casa. La delincuencia aumenta en la ciudad. Todos los días hay robos». «¿Seguridad?». Valeria no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Pusiste una cámara en el baño por seguridad?» «He instalado un sistema de vigilancia en toda la casa. Es una medida integral», dijo como si estuviera explicando algo muy sencillo y lógico. «Además, tengo derecho a saber lo que pasa en mi propia casa». «Nuestra casa», le corrigió Valeria. «Y yo tengo derecho a la intimidad». Christopher sonrió y había algo desagradable en ello. «¿Privacidad frente a tu propio marido? Qué interesante. ¿Qué haces ahí dentro que necesitas ocultarme?» «No se trata de lo que estoy ocultando. Es sobre ti violando mis límites, observándome como un criminal». «No seas dramático. Solo quiero saber que mi mujer está a salvo y que no está haciendo ninguna estupidez». Christopher cogió un vaso de agua de la mesilla y bebió un sorbo. «Por cierto, me pregunto cómo te has enterado de lo de las cámaras. Están muy bien camufladas». Valeria estaba confusa. No podía decir la verdad sobre la nota de Jenna. Eso pondría a la enfermera en peligro. Pero tampoco podía mentir. «Ya se dio cuenta por accidente hoy. Una de las cámaras del dormitorio no estaba bien escondida», mintió. «Ya veo. Así que tendremos que mejorar el disfraz», asintió Christopher como si tomara nota de la información técnica. «Ahora dime por qué estás tan excitada. ¿Qué tiene de malo que un marido se preocupe por la seguridad de su mujer?» «Porque no es una preocupación». Valeria se levantó de la silla, incapaz de seguir sentada. «Es el control. Estás vigilando todos mis movimientos». «¿Y qué tiene eso de malo?». Christopher también alzó la voz. «Estoy trabajando, ganando dinero, manteniéndonos. ¿No tengo derecho a saber lo que hace mi mujer cuando no estoy en casa?» «No, no tienes derecho», gritó Valeria. «Nadie tiene derecho a espiar a otra persona. A otra persona, tal vez. Pero tú no eres otra persona. Eres mi mujer. Somos familia y no debería haber secretos entre nosotros». Cristóbal intentó sentarse más erguido, pero su pierna escayolada le impedía adoptar una postura autoritaria. «Además, si no recuerdo mal, firmasteis un acuerdo prenupcial». «¿Qué tiene que ver eso con el acuerdo prenupcial?». «Porque si te divorcias sin causa, no consigues nada. E instalar un sistema de seguridad en tu propia casa no es motivo de divorcio», dijo en un tono frío y comercial. «El tribunal me dará la razón».
Valeria sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Había firmado un acuerdo prenupcial antes de la boda, pero entonces le había parecido una mera formalidad. Christopher le explicó que era el procedimiento habitual para proteger el patrimonio conyugal. ¿Me estás amenazando?, preguntó ella en voz baja. Solo te estoy recordando la realidad. Trabajas en la biblioteca por unos céntimos, vives en mi piso, conduces mi coche. Enumeró los hechos con calma, como si estuviera leyendo una lista de la compra. Sin mí, te quedarás sin nada. Entonces, ¿merece la pena ponerse histérico por las cámaras de seguridad? No son cámaras de seguridad, son cámaras para espiarme. Valeria sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Llámalo como quieras. La cuestión es la misma. Cristóbal cogió su portátil y volvió a abrir su correo electrónico del trabajo. Ahora cálmate. Tus gritos están molestando a los demás pacientes. Valeria se quedó de pie en medio de la habitación, intentando digerir lo que estaba ocurriendo. El hombre con el que se había casado se había convertido en un extraño, un frío y calculador manipulador en cuestión de minutos. Sin vergüenza, sin disculpas, sin comprender lo monstruoso de su comportamiento. No puedo seguir viviendo así, dijo intentando que no le temblara la voz. Sí que puedes, y lo harás. Christopher mantuvo los ojos fijos en la pantalla del portátil. Porque no tienes alternativa, a menos que quieras dormir bajo un puente y comer en una cantina gratis. Conseguiré un trabajo mejor, un piso. ¿Con qué? La miró por fin con una fría sonrisa. No tienes ahorros. Yo controlo nuestras cuentas conjuntas, ¿recuerdas? ¿Qué experiencia laboral tienes? Bibliotecaria y librera. ¿Hay muchos trabajos así en la ciudad? Valeria se dio cuenta de que tenía razón. Durante los años de matrimonio, había perdido por completo su independencia económica. Poco a poco, Christopher se hizo cargo de todos los asuntos monetarios, explicándolo como eficacia y comodidad. Ella tenía una tarjeta nómina, pero la mayor parte del dinero se iba en la compra y en pequeños gastos. Ahorrar para un piso de alquiler y un depósito era sencillamente irrealista. ¿Lo ve? Christopher volvió a su portátil. Así que olvidemos esta estúpida pelea y volvamos a la normalidad. Las cámaras no molestan a nadie excepto a los paranoicos. ¿Paranoicos? Valerie sintió una oleada de ira. ¿Soy paranoica porque no quiero que me espíen? Estás paranoica porque ves hostilidad donde solo hay preocupación. Escribió algo en el teclado sin mirar siquiera a su mujer. Las esposas normales agradecen a sus maridos su preocupación por la seguridad. Los maridos normales no instalan cámaras en el baño. Los maridos normales hacen lo que sea necesario para proteger a la familia. Y si una esposa no entiende eso, es que no es lo bastante mayor. Christopher cerró el portátil y miró a Valerie con condescendencia. Mira, Val, entiendo que estés disgustada, pero piénsalo con sensatez. Tenemos una buena vida, un trabajo estable, una casa preciosa. ¿Por qué destruir todo eso por un sistema de seguridad? Porque no es un sistema de seguridad. Valerie podía sentir la rabia hirviendo en su interior. Es una cárcel. Entonces búscate otra cárcel, dijo Christopher con frialdad. Ten en cuenta que la próxima podría ser mucho peor. Hay muchos hombres en el mundo que tratan a las mujeres con menos cuidado que yo. Valerie se dio cuenta de que la conversación había llegado a un punto muerto. Christopher no iba a disculparse ni a dar explicaciones, y mucho menos a retirar las cámaras. Para él, espiar a su mujer era la norma, un derecho que no tenía intención de cuestionar. Necesito pensar, dijo ella, recogiendo su bolso. Piensa todo lo que quieras, solo recuerda lo que te dije. Christopher volvió a abrir el portátil. Y tráete un café de verdad mañana. Este café del hospital es asqueroso. Valeria salió de la habitación, completamente desolada. El pasillo era ruidoso. Las enfermeras estaban repartiendo la cena. Las visitas se apresuraban a atender a los familiares. Un niño lloraba en alguna parte. Toda aquella vida de hospital le parecía irreal después de lo que acababa de ocurrir. Llegó al ascensor y pulsó el botón, pero luego cambió de idea y subió por las escaleras. Necesitaba tiempo para calmarse y pensar qué hacer a continuación. Una cosa era cierta. La vida que había conocido en los últimos 3 años había terminado. La cuestión era qué pasaría después. Valeria permaneció sentada en el aparcamiento del hospital durante más de 1 hora, intentando recuperarse de la conversación con su marido. Aún le temblaban las manos,
y las palabras de él sobre el acuerdo prenupcial y la dependencia económica le daban vueltas en la cabeza. Nunca había pensado en el matrimonio como un negocio, pero ahora se daba cuenta de que era así como Christopher había visto su relación desde el principio. Estaba oscureciendo fuera de la ventanilla del coche y en el hospital brillaban las ventanas de las salas. En algún lugar, en la cuarta planta, su marido trabajaba tranquilamente con su portátil, tal vez ajeno a su pelea. Para él no era más que una pequeña molestia que pronto pasaría, igual que habían pasado todos los intentos de ella por oponerse a sus decisiones. Valeria sacó el teléfono para llamar a alguien, pero seguía sin decidirse a quién. La lista de contactos era lamentablemente corta. Algunos compañeros de trabajo con los que solo hablaba por asuntos oficiales, un par de viejos conocidos a los que no veía desde hacía más de un año, y una hermana en California con la que apenas mantenían el contacto. Recordaba cómo solía tener muchos amigos, cómo se reunían los fines de semana, iban a cafés, hablaban de películas y libros. Pero poco a poco, imperceptiblemente para ella, había dejado de hablar con ellos. Christopher no se lo prohibía directamente, pero siempre encontraba razones por las que el encuentro era inoportuno, que hacía mal tiempo, que tenía planes importantes o que sus amigos ejercían una mala influencia sobre ella. Hacia las 9 de la noche, Valeria decidió volver al hospital. No para ver a Christopher. No podía ir a verle después de la conversación de hoy, sino con la esperanza de encontrar a Jenna. La enfermera había prometido explicarle cómo sabía lo de las cámaras, y Valeria necesitaba respuestas más que cualquier otra cosa. Había un guardia de guardia en el vestíbulo del hospital, pero no había muchos visitantes. Valeria subió a la cuarta planta y se detuvo en el puesto médico. Sentada tras el mostrador había una enfermera desconocida, una joven asiática de rostro cansado. «Disculpe, ¿trabaja hoy Jenna Parker?», preguntó Valeria. «¿Jenna?» «Sí, está en el turno de noche. Ahora está haciendo la ronda, pero no tardará en volver». La enfermera miró el reloj. «¿Es pariente del paciente?» «Sí. Mi marido está en la habitación 427. Tenía que darle algo a Jenna». «Bueno, puede esperar aquí. No tardará en llegar». Valeria se sentó en un banco del pasillo y esperó. El hospital se sumía poco a poco en el silencio de la noche. Las visitas se habían ido a casa, los pacientes se preparaban para acostarse y el personal de enfermería trabajaba a un ritmo más sosegado. A lo lejos se oía la suave música de una radio, y de las salas llegaban voces apagadas y el sonido de los televisores. Al cabo de media hora, una figura familiar apareció en el pasillo. Jenna venía caminando desde los ascensores con una carpeta de historiales médicos en las manos. Cuando vio a Valerie, se detuvo sorprendida. «¿Qué haces aquí?», preguntó acercándose. «¿Ocurre algo? Necesito hablar contigo». Valerie se levantó del banco. «Sobre la nota que me diste, la he revisado. Tenías razón». El rostro de Jenna se ensombreció y miró a su alrededor, buscando compañeros cerca. «Aquí no. Demasiados oídos», dijo en voz baja. «Vamos a la cafetería. Ahora está cerrada, pero tengo una llave». Bajaron a la planta baja y Jenna condujo a Valerie a través de la cafetería vacía hasta una pequeña sala para el personal. Encendiendo la luz, la enfermera cerró la puerta por dentro y se sentó en una mesita frente a Valeria. «Dime lo que has encontrado», dijo cruzando las manos sobre la mesa. 7 cámaras. En el dormitorio, en el baño, en el salón, incluso en la cocina. Habló Valeria en voz baja como si temiera que alguien pudiera estar espiando. No lo negó cuando le pregunté. Dijo que era por seguridad. Jenna sonrió amargamente. Claro que era por seguridad. Siempre encontrará una hermosa explicación para sus actos. Se reclinó en la silla. ¿Y luego qué pasó? Empezó a amenazarme con el divorcio sin dinero. Dijo que yo dependía económicamente de él y que no tenía alternativa. Valeria sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. Y tiene razón. Me quedaré sin nada. Es su táctica favorita. Primero hacerte dependiente y luego utilizar esa dependencia como arma. Jenna sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo de su uniforme, pero luego recordó dónde estaba y lo volvió a guardar. «Valerie, hay algo que tengo que decirte sobre cómo conozco a tu marido». «Sí, iba a preguntarte por eso». Jenna hizo una pausa como si reuniera sus pensamientos y luego respiró hondo. Hace 4 años trabajaba en St. Mary, al otro lado de la ciudad. Christopher estaba casado con otra mujer
por aquel entonces. Creo que se llamaba Angela. Vino con apendicitis, una operación bastante sencilla. Yo era su enfermera en la sala de recuperación. Valeria escuchó atentamente, sintiendo que su corazón aceleraba su ritmo. Inmediatamente empezó a cortejar, ya sabes. Me dijo cumplidos, se interesó por mi vida, me pidió mi número de teléfono. Al principio me negué, estaba casado, pero me explicó que el matrimonio estaba casi acabado, que iba a pedir el divorcio, que me había conocido en el momento más importante de su vida, dijo Jenna en un tono monótono, como si estuviera contando una historia sobre otra persona. Un conjunto de frases clásicas, pero en aquel momento me pareció sincero. ¿Y empezasteis a salir? Sí, un mes después de que le dieran el alta. Se divorció de su primera esposa muy rápido, lo que me convenció de que iba en serio. Christopher podía ser muy encantador cuando quería. Jenna se frotó las sienes con los dedos. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas. Flores todos los días, cenas en restaurantes, regalos. Decía que yo era lo mejor que le había pasado en la vida. Valeria asintió. Recordaba bien aquel periodo de noviazgo. Christopher realmente podía ser increíblemente romántico y atento. Pero luego las cosas habían cambiado. Poco a poco. Al principio empezó a llamarme mucho durante el día para ver dónde estaba y con quién. Luego empezó a criticar a mis amigos. Algunos eran demasiado frívolos, otros eran una mala influencia para mí. Entonces me pidió que me fuera a vivir con él para que pudiéramos pasar más tiempo juntos. Jenna hablaba cada vez más rápido, como si quisiera terminar la dolorosa historia. Entonces alquilaba un piso con una amiga, pero él me convenció de que vivir juntos reforzaría nuestra relación. ¿Así que te mudaste? Sí, y ese fue mi mayor error. Una vez que estuve en su casa, todo cambió drásticamente. Empezó a controlar todos mis movimientos. Revisaba mi teléfono, exigía registros de dónde estaba y con quién hablaba. Si llegaba tarde al trabajo, venía al hospital y me esperaba en la entrada. A Valeria se le puso la piel de gallina. La historia le sonaba aterradoramente familiar. ¿Tenía cámaras en ese momento? Por supuesto. Me enteré por casualidad, después de 6 meses de convivencia. Una de las cámaras se rompió y me pidió que esperara en casa a que viniera el técnico a arreglarla. El reparador me explicó que había todo un sistema de vigilancia en el piso. Sonrió Jenna con amargura. Christopher no lo negó después. Dijo lo mismo que te había dicho a ti. Seguridad, protección, su derecho a saber lo que ocurría en la casa. ¿Y cuánto tiempo lo aguantaste? Más de un año. Era muy bueno manipulándome. Después de cada escándalo se disculpaba, me hacía regalos, juraba que cambiaría. Luego decía que solo lo hacía porque me quería tanto que tenía miedo de perderme. Y cuando intentaba oponerme con demasiada fuerza, me amenazaba. Jenna sacó una botella de agua del bolso y bebió unos sorbos. Conocía mi situación económica, sabía que sería duro sin él. No dejaba de recordármelo. Pero al final lo dejaste. Sí, pero me costó mucho. Tuve que cambiar de trabajo, mudarme a otro barrio, incluso cambiar de aspecto, teñirme el pelo, empezar a llevar gafas, adelgazar. Tenía miedo de que viniera a por mí. Jenna se tocó el pelo castaño. Antes era rubia, pesaba 20 kilos más y no llevaba lentillas. ¿Por eso no te reconoció en el hospital? No. Además, habían pasado 4 años y estaba medicado. Pero cuando vi su nombre en la lista de pacientes y me di cuenta de quién era, casi me da un ataque. Jenna se frotó la frente con la mano. Y entonces te vi y me di cuenta de que la historia se repetía. Valerie se sentó en silencio, digiriendo lo que había oído. Parecía que su matrimonio no era una historia de amor única, sino la repetición de un patrón. Christopher había utilizado con ella las mismas técnicas que con la mujer anterior. Dime, ¿fue su primera mujer, Angela? ¿Ella también lo dejó así? No conozco los detalles, pero, a juzgar por la rapidez del divorcio, ella no se defendió. Quizá también se alegró de librarse de él. Jenna miró su reloj. Valerie, tengo que advertirte. Los hombres así no mejoran con la edad. Al contrario, mejoran sus métodos de control. Lo que te está haciendo ahora es probablemente peor que lo que me hizo a mí. ¿A qué te refieres? Dudo que las cámaras lo sean todo. Probablemente también esté vigilando tus movimientos de otras formas. Revisa tu teléfono,
tu coche, tu bolso. La tecnología moderna permite rastrear a una persona de multitud de formas. Habló Jenna con seriedad y convicción. Una cosa más. Si decides dejarle, ten mucho cuidado. El periodo de ruptura es el más peligroso. Es cuando los hombres así pueden volverse realmente imprevisibles. Valeria sintió que el miedo le atenazaba la garganta. ¿Crees que podría volverse violento? Creo que podría desesperarse. Y la gente desesperada puede hacer muchas cosas. Jenna se levantó de la mesa. Debería volver al trabajo. Pero si necesitas ayuda o simplemente alguien con quien hablar, ya sabes dónde encontrarme. Escribió su número de teléfono en un papel y se lo dio a Valeria. Ten cuidado con lo que llamas. Es posible que también esté controlando tu conexión telefónica. Valeria cogió el papel con dedos temblorosos. En un día, su vida se había convertido en una novela policíaca llena de cámaras ocultas, vigilancia y peligro. Jenna, gracias. Si no hubiera sido por tu nota, nunca habría sabido la verdad. No podía quedarme callada. Cuando te vi con él, supe que no tenías ni idea de con quién estabas viviendo. Igual que yo, no tenía ni idea hace 4 años. La enfermera se dirigió a la puerta. Recuerda lo principal, no es culpa tuya lo que está pasando, y tienes derecho a llevar una vida normal, sin vigilancia constante. Cuando la enfermera se marchó, Valeria permaneció largo rato sentada en el salón vacío, intentando comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Parecía que los 3 últimos años de su vida habían sido una operación de control cuidadosamente planificada. Christopher no la amaba, la poseía como a un objeto. A la mañana siguiente, Valerie se despertó a las 7:30 en la cama de su casa. No volvió al hospital esa noche, alegando un fuerte dolor de cabeza en su conversación telefónica con Christopher. Él refunfuñó diciendo que había elegido un mal momento para ponerse enferma, pero no insistió en que regresara inmediatamente. Valeria pasó la noche en vela, pensando en su conversación con Jenna y planeando los siguientes pasos. Su mente daba vueltas a las aterradoras historias de la enfermera sobre las relaciones pasadas de Christopher y sus frías amenazas de divorcio y problemas económicos. Por la mañana se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en una casa donde todos sus movimientos eran grabados por cámaras. Al levantarse de la cama, Valeria recordó inmediatamente la vigilancia encubierta. En algún rincón del techo, una cámara diminuta la grababa estirándose, ajustándose el camisón, yendo al baño. La idea le produjo náuseas. ¿Cuántos momentos íntimos se habían grabado ya? ¿Cuántas veces había visto Christopher imágenes de su vida privada? Se puso bajo la ducha, intentando no pensar en el hecho de que esas imágenes también estaban guardadas en algún lugar del disco duro del ordenador de su marido. El agua caliente la ayudó a calmarse un poco y a ordenar sus pensamientos. Hoy había que actuar con rapidez y decisión mientras Christopher estuviera en el hospital y no pudiera interferir. Después de desayunar, Valeria se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno y trazó un plan de acción. En primer lugar, encontrar un alojamiento temporal. Segundo, transferir su dinero a una cuenta separada. Tercero, reunir los documentos y las cosas más necesarias. Cuarto, notificar a su jefe sus intenciones. Podría tener que pedir una excedencia o incluso dimitir si Christopher intentaba causar problemas en el trabajo. Lo primero que hizo fue llamar a Emma Davis, su antigua compañera de la librería. Hacía más de un año que no se hablaban, pero Emma siempre había sido amable y comprensiva. Valeria recordó que trabajaba en una agencia inmobiliaria y que podía ayudarla a encontrar piso. «Valeria, qué sorpresa». La voz de Emma sonaba realmente complacida. «¿Qué tal? ¿Cómo va la vida de casada?» «Emma, necesito tu ayuda». Valeria intentó hablar con calma, aunque tenía los nervios a flor de piel. «Necesito urgentemente alquilar un pequeño piso o estudio. Por poco tiempo, tal vez un mes o 2». «¿Qué ocurre?» Emma parecía preocupada. «¿Pasa algo con la casa?» Valeria hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Era arriesgado decir toda la verdad por teléfono. No sabía con certeza si su móvil estaba pinchado. «Problemas familiares. Necesito tiempo para pensar lejos de mi marido», dijo al fin. «Ya veo. Bueno, tengo un par de opciones en barrios decentes. Estudios pequeños pero amueblados y con todas las comodidades», dijo Emma en tono comercial. «Puedo enseñártelos esta tarde si quieres». «Sí, sería estupendo. Solo que, ¿podría poner el contrato de alquiler a tu nombre? Te enviaré el dinero, pero no quiero mi nombre en ningún sitio.
Eso es inusual, pero posible. Valerie, ¿estás a salvo? ¿Nadie te amenaza? Todavía no. Solo quiero irme tranquilamente, sin hacer un escándalo. Acordaron encontrarse a las 2 de la tarde frente a una casa en el Central West End. Valeria eligió esta zona no por casualidad. Había muchos pisos pequeños para jóvenes profesionales, buena accesibilidad al transporte y el relativo anonimato de un gran complejo residencial. Tras llamar a Emma, Valeria se dirigió al banco. De camino, miró varias veces a su alrededor, comprobando si alguien la seguía. Las palabras de Jenna sobre una posible vigilancia no se le iban de la cabeza. Christopher realmente podría haber instalado algún tipo de dispositivo de seguimiento en su coche o teléfono. En el banco, averiguó el estado de su cuenta personal y se horrorizó. Solo $840. Había ahorrado muy poco durante los años de matrimonio, ya que Christopher cubría todos los gastos importantes. Esa cantidad bastaría como mucho para un mes de alquiler de un modesto estudio. Pero también tenían una cuenta conjunta, en la que se ingresaba una parte del sueldo de Christopher y se utilizaba para los gastos familiares. Legalmente, ella tenía derecho a la mitad de ese dinero. Valerie pidió al consejero que comprobara el saldo. Había algo más de $15,000 en la cuenta. Quiero transferir 7,500 a mi cuenta personal, le dijo a la cajera del banco. Por supuesto, pero necesita la firma del otro titular de la cuenta o un poder notarial, explicó el joven trajeado. Es una cuenta conjunta con derechos de acceso limitados. A Valeria se le encogió el corazón. Seguramente Christopher había sido demasiado considerado como para dejarle libre acceso al dinero. ¿Y cuánto puedo retirar sin más autorización? Según las condiciones de la cuenta, no más de $500 al día. Ese límite se fijó a petición del titular principal de la cuenta. $500 al día significaba que le llevaría casi un mes de viajes diarios al banco sacar siquiera una fracción del dinero familiar. Christopher lo había pensado todo de antemano. De acuerdo, retira 500, dijo Valeria, ocultando su decepción. Con el dinero y los documentos, fue a reunirse con Emma. Su amiga la esperaba en la puerta de un moderno complejo de apartamentos de ladrillo rojo, un típico edificio de barrio con pequeños pisos para jóvenes profesionales. Hola, Val. Emma la abrazó y Valerie sintió cuánto tiempo había echado de menos el simple calor humano. Pareces cansada. ¿Te ha pasado algo grave? Luego te lo cuento. Enséñame primero el piso. El estudio del primer piso era pequeño pero acogedor. Una habitación con cocina americana, baño privado y una gran ventana con vistas a la tranquila calle. Los muebles eran sencillos pero funcionales. Un sofá cama, una mesita, un armario y una cómoda. $700 al mes, más el depósito de un mes de alquiler, dijo Emma. Los servicios están incluidos. Internet también. La casera vive en Europa y alquila a través de una empresa de gestión, así que no habrá contacto personal. Estupendo. Lo acepto. ¿Tan pronto? ¿Ni siquiera quieres mirar otras opciones? No, esta está bien. Valeria sacó el dinero del bolso. ¿Puedes redactar el contrato hoy? Emma miró a su amiga con atención. Valeria, ¿qué está pasando? Actúas como alguien que huye de alguien. ¿Por qué lo estoy? Valeria se hundió en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Emma, me caso con un hombre que no es quien dijo ser. Le contó a su amiga lo de las cámaras que habían descubierto, lo de la conversación con Christopher y sus amenazas, lo de su encuentro con Jenna. Emma escuchaba con creciente horror, insertando de vez en cuando comentarios comprensivos. Dios mío, Val, ¿y no sospechaste nada en todo este tiempo? Pensaba que solo era muy cariñoso. Muchas cosas parecían normales cuando se veían aisladamente. Pero en el complejo, Valeria se encogió de hombros. Supongo que no quería ver lo evidente. No es culpa suya. Los hombres así son maestros del disfraz. Actúan perfectamente al principio de una relación a propósito. Emma se sentó a su lado en el sofá. Lo importante es que te diste cuenta a tiempo y decidiste actuar. Ni siquiera sé si estoy haciendo lo correcto. Quizá debería haber intentado hablar con él de nuevo. Explicarle. Val, un hombre que instala cámaras en un baño, no va a escuchar explicaciones. Solo va a mejorar sus métodos de control. Emma le cogió la mano. Estás haciendo lo correcto, y yo te ayudaré en todo lo que pueda. Rápidamente completaron el papeleo necesario. Emma se hizo cargo del alquiler oficial del piso, y Valeria le giró el dinero en efectivo.
Por la noche ya tenía un alojamiento temporal del que Christopher no sabía nada. De vuelta en casa, Valeria empezó a hacer las maletas. Actuó metódica y tranquilamente, consciente de que todos sus movimientos estaban siendo grabados por las cámaras. Además, decidió aprovecharse de ello. «Hola, Christopher», dijo, mirando directamente a la cámara del dormitorio. «Sé que estás mirando. Quiero que veas que estoy haciendo las maletas. Sí, te dejo. Y sí, sé lo de tus cámaras». Valeria habló deliberadamente despacio y con claridad para que, si la grabación tuviera sonido, se entendiera cada palabra. «Durante 3 años viví en una casa donde me vigilaban como a una criminal. Durante 3 años creí que me querías, y resultó que solo querías controlarme. Metió documentos, fotos, joyas en su maleta. Pero ahora sé la verdad, y sé que hiciste lo mismo con otras mujeres». Valeria cogió algunos de sus libros favoritos de la estantería y los metió también en la maleta. «¿Crees que no voy a ninguna parte porque dependo económicamente de ti? Puede que sí. Quizá lo pase mal sola. Pero cualquier dificultad es mejor que la vida en una jaula». Cerró la maleta y miró por última vez a la cámara. «No intentes encontrarme. No llames, no escribas. No vengas a trabajar. Presentaré los papeles del divorcio a través de un abogado». Valeria recogió su maleta y se dirigió a la salida. En la puerta, se detuvo y se dio la vuelta. «Ah, y una cosa más. Dile a tu abogado que voy a impugnar el acuerdo prenupcial. El consentimiento dado bajo coacción y sin pleno conocimiento de las intenciones de la otra parte puede ser invalidado». Valerie no tenía ni idea de los entresijos legales de los acuerdos prenupciales, pero quería que Christopher lo entendiera. No tenía intención de rendirse sin luchar. Al salir de casa, Valerie se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en 3 años estaba libre de la vigilancia constante. Podía respirar plenamente, pensar en su futuro sin mirar los planes y exigencias de otras personas. El teléfono sonó mientras subía al coche. Christopher. Valeria rechazó la llamada y lo puso en silencio. Fuera lo que él tenía que decirle, ella aún no estaba preparada para oírlo. Christopher salió del hospital un frío viernes de octubre por la mañana, exactamente una semana después de la operación. El doctor Mills estaba satisfecho con su recuperación. El hueso se estaba fusionando correctamente. Los puntos de sutura cicatrizaban sin inflamación y Christopher progresaba adecuadamente con las muletas. Los papeles del alta estaban listos a las 10 de la mañana y Christopher estaba deseando irse a casa. Valerie llevaba 3 días sin ir al hospital. La última vez que se habían visto había sido el miércoles, cuando ella había recogido su casa y pronunciado su desafiante discurso ante las cámaras. Desde entonces no había contestado al teléfono, no había respondido a los mensajes de texto y había desaparecido por completo de su vista. Christopher estaba enfadado, pero no demasiado preocupado. ¿A dónde podría haber ido sin dinero ni contactos? Reservó un taxi para volver a casa, ya que era imposible conducir con una pierna escayolada. El conductor, un hombre mayor con cara de bonachón, le ayudó desde el porche del hospital hasta el coche. Le sentó con cuidado en el asiento trasero y le puso las muletas a su lado. «¿Ha sido un accidente grave?», preguntó el taxista, arrancando. «No muy grave. Un camión me ha cortado el paso en el cruce». Christopher no era muy dado a hablar con extraños. En Maplewood Drive, número 327. Intentó llamar a Valerie varias veces por el camino, pero el teléfono estaba apagado o saltaba directamente el contestador. Empezaba a irritarle. Se suponía que su mujer iba a reunirse con él en casa para ayudarle a organizar la vida cotidiana los primeros días después del hospital. En lugar de eso, le cogió una rabieta infantil y se fue corriendo a alguna parte. La casa le recibió con silencio y orden. Christopher subió los escalones del porche con dificultad, apoyándose en sus muletas, y abrió la puerta con su llave. El vestíbulo olía al ambientador que Valerie siempre utilizaba para mantenerlo limpio. Los zapatos estaban en hileras ordenadas, los paraguas colgaban de ganchos y el correo estaba apilado en una mesita. «Valeria», gritó quitándose la chaqueta. «Ya he llegado». No obtuvo respuesta. Christopher entró despacio en el salón, mirando a su alrededor. Todo parecía como de costumbre. Los muebles estaban en su sitio, los libros ordenados en las estanterías, la televisión apagada. Solo que estaba demasiado silencioso y demasiado limpio, como si nadie hubiera vivido en la casa en los últimos días. Subió las escaleras con muletas hasta el dormitorio.
El dormitorio también estaba inmaculadamente limpio, pero Christopher se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. El tocador de Valerie parecía vacío. El maquillaje, las joyas y los frascos de perfume habían desaparecido. Abrió el armario y descubrió que faltaba la mitad de la ropa de la mujer. Sobre la cama había un sobre blanco con su nombre escrito con la pulcra letra de Valerie. Christopher se sentó en el borde de la cama y abrió el sobre con los dedos temblorosos de rabia. Christopher, leyó, para cuando recibas esta carta, estaré viviendo separada de ti. No intentes encontrarme ni ponerte en contacto conmigo. En los próximos días presentaré los papeles del divorcio a través de un abogado. Mis demandas te serán entregadas oficialmente. Dejo las llaves de la casa en la mesa de la cocina. Valerie. Christopher releyó la nota 3 veces, intentando creer lo que estaba escrito. Valeria se había ido de verdad. No solo se había escapado un par de días para refrescarse, sino que se había ido para siempre, con sus pertenencias y sus papeles. Es más, ya estaba planeando el divorcio y las consultas con un abogado. Bajó a la planta baja y se dirigió a su despacho, donde había un ordenador con un sistema de videovigilancia. Luchando por sentarse en su silla, Christopher encendió el programa y empezó a mirar las imágenes de los últimos días. Lo que vio le hizo palidecer de rabia. En la pantalla, Valeria hacía metódicamente las maletas, se volvía periódicamente hacia las cámaras y pronunciaba discursos acusadores. Sabía lo de la vigilancia, conocía sus relaciones anteriores y mostraba desafiantemente su desprecio. Lo peor de todo es que amenazó con impugnar el acuerdo prenupcial ante los tribunales. Pequeña tonta, siseó Christopher, deteniendo la cinta en una toma en la que Valerie miraba directamente a la cámara. ¿Crees que es tan fácil deshacerse de mí? Intentó llamarla de nuevo, pero de nuevo le saltó el contestador. Así que marcó el número de la biblioteca donde trabajaba Valeria. Biblioteca Grand Boulevard. Habla María, dijo una agradable voz femenina. Hola, me llamo Christopher Blackwood. ¿Puedo hablar con Valerie Blackwood, por favor? Soy su marido. Oh, señor Blackwood, ¿cómo se encuentra? Valeria dijo que tuvo un accidente. Mary era una anciana bibliotecaria que había trabajado allí durante muchos años. Pero Valerie no está en el trabajo hoy. Se tomó 15 días de vacaciones. ¿Vacaciones? Christopher se sorprendió. ¿Cuándo las había pedido? Llamó anteayer. Dijo que era una emergencia familiar. ¿Algún problema? No, nada malo. Solo quería confirmar sus planes. Gracias. Cristóbal colgó el teléfono, sintiendo que su ira aumentaba. Valeria había planeado su huida con antelación. Tomarse unas vacaciones, alquilar un piso, hacer las maletas. Todo requería tiempo y preparación. Así que su repentino resentimiento por las cámaras no era más que una excusa, y las verdaderas razones eran más profundas. Intentó recordar qué podría haberla alertado. En los últimos días se había comportado de forma extraña en el hospital. Nerviosa, haciendo preguntas sospechosas, desapareciendo varias veces. Tal vez alguien del personal de enfermería le dijo algo innecesario, o ella misma se enteró accidentalmente de información sobre sus relaciones anteriores. Por la noche, estaba claro que Valeria había desaparecido por completo. Su teléfono estaba apagado, en el trabajo se había tomado vacaciones, de casa se había llevado todos sus efectos personales y documentos. Había actuado de forma metódica y decidida, sin dejar ningún cabo suelto al que agarrarse. Christopher se sentó en la casa vacía, escuchó el silencio y se dio cuenta de la magnitud de la derrota. Por primera vez en años, alguien había conseguido engañarle, burlarle y marcharse sin mirar atrás. La mujer que creía tener el control absoluto había resultado ser mucho más fuerte y lista de lo que él pensaba. Las cámaras de seguridad funcionaban correctamente, grabando todos sus movimientos, pero no había nada que ver salvo habitaciones vacías y el reflejo de su propio rostro en las oscuras ventanas. La casa que solía ser su fortaleza se había convertido en una prisión, donde estaba solo con sus secretos y recuerdos. Al otro lado de la ventana brillaban las luces de San Luis, y en algún lugar, en uno de los miles de hogares, Valerie empezaba una nueva vida. Sin cámaras, sin vigilancia constante, sin tener que dar cuenta de cada movimiento. Ella era libre, y él permanecía encerrado en una casa llena de dispositivos técnicos que ahora solo le vigilaban a él. Mientras tanto, Valeria estaba sentada en su pequeño estudio alquilado con una taza de té, leyendo un libro a la luz de una lámpara de escritorio.
Solo Emma conocía el nuevo número de teléfono. La dirección no aparecía en ningún documento oficial, y ella se había tomado una excedencia en el trabajo con el pretexto de motivos familiares. Por primera vez en años podía respirar tranquila, hacer planes para el mañana y no mirar al pasado. El divorcio sería difícil y doloroso. Las dificultades económicas eran inevitables. Pero todo eso le parecía una nimiedad comparado con la libertad que había ganado. Valeria no volvería nunca más a la casa donde la vigilaban como a una rata de laboratorio. Había elegido la incertidumbre de una vida libre frente a una jaula cómoda, pero asfixiante.